Muy buenos días, qué gusto saludarles nuevamente en esta nueva edición de DataAcción. Mi nombre es Ivonne Besiana Lindo y seré la moderadora en esta nueva sesión. Les recuerdo a quienes nos siguen por Zoom que contamos con el servicio de traducción simultánea, la cual pueden activar en la barra inferior. Les invitamos también a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios en el chat, en el menú de sus respectivas pantallas, para poder ser atendidas al final de las presentaciones. DataAcción es una comunidad digital de práctica e intercambio del conocimiento desarrollada por el proyecto regional InfoSegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Estamos en este tercer episodio de la mini temporada de DataAcción, donde presentamos los resultados del trabajo conjunto entre los clústeres de gobernabilidad y paz y crecimiento inclusivo y reducción de pobreza y ODS del Centro Regional de PNUD, desarrollados en el marco del proyecto InfoSegura. Iniciamos el pasado jueves 11 de agosto con el tema de inclusión económica. El 25 de agosto, el tema de cohesión socioambiental. Y el día de ahora hablaremos sobre cohesión social con enfoque al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 o DS16 en Centroamérica y República Dominicana, con el tema de las bases para su medición en el contexto subregional. Desde el proyecto PNUD InfoSegura planteamos que para poder lograr una reducción de la violencia y la mejora en la seguridad ciudadana y la convivencia en Centroamérica, necesitamos trabajar con un análisis multidimensional que considere la multiplicidad de factores que agravan, reproducen y profundizan las problemáticas en esta región. Para conocer sobre este documento que ahora nos convoca, tenemos el gusto de presentarles a Jairo Acuña, líder del equipo de gobernabilidad para América Latina y el Caribe del PNUD, María Montoya Aguirre, analista económica en la Oficina de Políticas y Apoyo a Programas de PNUD. También nos acompaña Carolina Ábalos, economista y experta en políticas sociales. Tenemos como comentaristas a este informe a Celia Rosell, directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y a Carlos Maté, del Instituto Tecnológico de Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Cedo la palabra a continuación a Jairo Acuña, líder del equipo de gobernabilidad para América Latina y el Caribe del PNUD. Buenos días y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Ivonne y colegas. Es un honor para mí tener la oportunidad de compartir algunas breves reflexiones de inicio del lanzamiento de este informe, de este tercer informe sobre cohesión social. Primero, muchísimas gracias a Celia Rosell, directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Nos complace muchísimo tener la participación y la visión de la ACID en estos temas tan importantes para la región, y por supuesto Carlos Matáis como comentarista del Instituto Tecnológico de Desarrollo Humano. Para nosotros el tema de cohesión social es un tema de suma importancia, considerando el contexto de recuperación a los efectos de la pandemia en América Latina y el Caribe, y en este caso en Centroamérica. Como mencionaba Ivonne, este es el tercero de una trilogía de informes que hemos trabajado en forma conjunta en el Centro Regional para América Latina y el Caribe. Y el documento que hoy nos convoca pues plantea un conjunto de medidas políticas integrales para avanzar hacia sociedades más seguras, más cohesionadas, más inclusivas y más pacíficas, así abriendo el camino para el desarrollo sostenible. Hoy, justamente hace una hora, a nivel global, en el PNUD hicimos el lanzamiento del Informe Mundial de Desarrollo Humano, donde creo que nos invita a una reflexión profunda sobre la recuperación que tenemos adelante, la incertidumbre y cómo es a través de la recuperación de los contratos sociales vamos a poder reubicarnos en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible.
En este marco, yo quisiera aprovechar rápidamente para compartir con ustedes 3 mensajes claves de por qué este documento de cohesión social es importante y se nutre de la información de seguridad ciudadana. El primer mensaje yo creo que es que en el contexto actual surgen señales de alerta e indicadores de seguridad ciudadana en Centroamérica y República Dominicana. Tenemos que entender que la cohesión social pasa por aumentar la seguridad ciudadana. Es cierto que han habido avances significativos en los últimos años en América Latina y el Caribe, y en particular en Centroamérica, reduciendo los niveles de violencia y homicidios, pero sin embargo, América Latina tiene apenas el 8% de la población mundial, pero concentra entre el 33 y el 35% de los homicidios. Como lo hemos mencionado, es una pandemia o una epidemia dentro de la pandemia. Si hacemos un zoom, y este es el documento que nos convoca hoy, en los países donde se implementa nuestro proyecto PNUD Infosegura, observamos que sí, los homicidios han descendido entre el 2015 y el 2020. Sin embargo, lamentablemente, el año anterior se produjo un leve incremento del 7% en el caso de los hombres y un 6% en el caso de muertes violentas de mujeres. Solamente en Honduras, cada 25 horas se muere una mujer por violencia. Y aquí tenemos que entender cómo esto afecta la convivencia pacífica y la cohesión social. Los datos son de mucha importancia. Segundo mensaje. En América Latina y el Caribe, el impacto económico producto de la crisis inflacionaria se ha sumado a la recuperación del COVID-19 y la crisis de gobernabilidad que enfrentamos en la región. La pandemia ha causado un impacto discriminado en diversos grupos de población y Centroamérica, en especial la desigualdad interseccional, de acuerdo con el género, la clase social, la etapa del ciclo de vida, condición socio-racial, étnica, etc. Ha puesto una presión adicional sobre estas estructuras de gobernanza. ¿Qué tipo de gobernanza genera oportunidades para estos sectores de la población que han estado excluidos de estas oportunidades? Nos enfrentamos entonces a crisis superpuestas que han incrementado este nivel de incertidumbre y que nos ha llevado a una normalidad diferente. Vivimos en un contexto donde la inflación ha llegado a niveles no vistos en los últimos 15 años y las tasas de crecimiento económico siguen siendo volátiles e insuficientes. Pero no solamente eso, sino que se concentran en grupos poderosos. Finalmente, el último mensaje es que ante el reto de una mayor incertidumbre, debemos fortalecer la gobernabilidad efectiva como el mecanismo en el cual nos convoca a cambiar las reglas del juego, a fortalecer la cohesión social y a recomponer el contrato social. Es fundamental establecer estos vínculos, ver cómo reducimos los niveles de polarización. La gobernabilidad efectiva en democracia requiere incorporar diferentes voces hacia la arena de negociación en donde se generan estas políticas públicas y estas reglas del juego. Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan entonces suponiendo una grave amenaza para este contrato social o para recomponer esta cohesión social. El vínculo entonces entre cohesión social y seguridad ciudadana plantea un conjunto de medidas, de políticas que se observan en esta investigación que nuestros países podrían comenzar a implementar para avanzar hacia ese desarrollo sostenible. Como muestra, el documento que vamos a presentar el día de hoy, que vamos a comentar, nos recuerda que existe una relación estrecha entre cohesión social y seguridad ciudadana. Y el objetivo es precisamente alcanzar sociedades más pacíficas, justas y cohesionadas. No quisiera terminar sin agradecer al equipo de Infosegura, a las colegas que nos han ayudado en esta investigación, a Carolina María Montoya, a mi colega Rita Esquiara, que nos ha liderado en esta trilogía
de documentos, y por supuesto a nuestro socio USAID, que nos ha venido acompañando con el proyecto Infosegura, y Andalucía, en nombre de la ACID, que nos ha venido apoyando también en todos los temas de localización de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Ivonne. Muchísimas gracias, colegas. Gracias, Jairo, por las palabras de introducción y de contexto para lo que nos convoca esta mañana. El tejido social en las sociedades de América Latina y el Caribe se ha deteriorado justamente en la última década, poniendo a la cohesión social en el centro del debate de las políticas públicas. Forjar acuerdos entre actores políticos, sociales y económicos para preparar e implementar planes de respuesta y estrategias inclusivas se convierte en un elemento fundamental para poder avanzar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030. Con esto quiero dejar con ustedes a María Montoya Aguirre, analista económica de la Oficina de Políticas y Apoyo a Programas del PNUD, y a Carolina Ábalos, economista y experta en políticas sociales, con esta gran presentación del documento Cohesión Social con enfoque en ODS 16 en Centroamérica y República Dominicana. Bienvenidas, adelante. Muchas gracias, Jairo, Ivonne. Buenos días, buenas tardes a todas las personas presentes en este webinar. Primero quiero agradecer también al PNUD regional, a Rita Esquiara, Jairo y todo su equipo, Infosegura, Marcela Smur y todo su equipo por su organización, y los comentaristas invitados. En esta ocasión destacaremos los principales resultados de este estudio que muy bien lo ha descrito Jairo, sobre cohesión social con enfoque ODS 16 en Centroamérica y República Dominicana. Por mi parte, haré un repaso bastante breve, pero sí de los principales resultados del análisis, del contexto de la cohesión social, el marco institucional y la propuesta de políticas integrales enfocadas en el ODS 16. María Montoya abordará la propuesta de medición de la cohesión social, seguridad ciudadana y ODS 16 y terminará con las conclusiones. Así es que voy a compartir en este momento la presentación. Ay, disculpen que no la tengo a la mano. Aquí está. No la puedo compartir, disculpen. No puedo compartirla, no sé qué he hecho. ¿Me pueden ayudar con la presentación? Que no sé qué ha pasado. Por favor. Muy bien. Bueno, entonces, ¿me la pueden pasar las láminas, por favor? Disculpa. Con gusto, apoyamos. La siguiente lámina. Ahí. Bueno, Centroamérica es un escenario complejo de violencia, inseguridad y desigualdad exacerbado por la pandemia, que está poniendo en riesgo los logros en desarrollo humano hasta ahora alcanzados. Siguiente, por favor. En cuanto a la tendencia en el desarrollo humano e igualdad de género, si bien se observa un progreso en el desarrollo humano de las últimas 2 décadas,
En la mayoría de los países de la subregión, estos resultados no superan el promedio de América Latina y no se han traducido en un mayor bienestar para todas las personas. Las brechas en el logro del desarrollo humano entre los hombres y las mujeres en detrimento de las mujeres sigue siendo uno de los desafíos centrales en la región. Siguiente. Los esfuerzos impulsados en la subregión en materia de prevención de la violencia y la seguridad ciudadana reflejan avances, tal como se observan las disminuciones significativas en las tasas de homicidios que mencionó Jairo, una disminución de alrededor del 51% entre 2015 y 2021, y la convergencia de la tasa promedio de la subregión con los promedios de América Latina, que siguen siendo de las más altas a nivel mundial. Y eso se observa en la segunda gráfica de la lámina. Siguiente, la anterior. La violencia sigue siendo un grave problema para la subregión. Si bien existen diferencias entre los países y sus realidades, por favor, dos anteriores, sus realidades no son homogéneas. Algunos elementos en común que se pueden destacar son las condiciones de mayor vulnerabilidad de grupos específicos, la territorialización y la extensión de la violencia, tanto en el ámbito urbano y rural, como la existencia de múltiples expresiones de violencia como forma de vida y como mecanismo para la solución de problemas, que reflejan la magnitud del problema tanto como una cuestión de seguridad ciudadana y de salud pública como de convivencia. Siguiente. La violencia contra las mujeres y las niñas y adolescentes es un fenómeno global y estructural que afecta a la región sin distinción alguna. El resultado del arraigo histórico de patrones socioculturales, patriarcales y violentos de relaciones de género desiguales, a las que se suman las condiciones de vulnerabilidad, la exclusión, las escasas posibilidades de empoderamiento, la impunidad que caracteriza a estos tipos de delito, el conjunto de riesgos a los que están expuestas las mujeres y las niñas en todo el ciclo de vida, así como los contextos de inseguridad y crimen organizado que evidencian una relación entre violencia delictiva y violencia de género. Siguiente. Asimismo, se destaca el impacto discriminado de la pandemia del coronavirus, un impacto en los diversos grupos de la población que profundiza la desigualdad interseccional que ha mencionado Jairo también, en donde las mujeres y las niñas se encuentran en una situación particularmente vulnerable, con una inserción laboral precaria y sin protección. Uno de los sectores más desfavorecidos y más golpeados ha sido el sector del trabajo doméstico, y también el caso del incremento de los casos de violencia contra las mujeres y las niñas dentro del marco del confinamiento y de la no pronta respuesta a la prevención y la protección. Siguiente. Ante este escenario complejo, la cohesión social se plantea como un elemento indispensable para el desarrollo sostenible de los países de la subregión. Contribuye a la aceleración de los ODS y cumplimiento de la Agenda 2030 al plantear un enfoque multidimensional de la cohesión social desde sus diferentes dimensiones, inclusión social, gobernanza y pertenencia, que son las dimensiones que captura el índice de cohesión social, y al definir estándares de logro social mínimo en las dimensiones del desarrollo sostenible. O sea que hay también una vinculación en el marco de la Agenda 2030. Es clave para la implementación del llamado a la acción de derechos humanos de Naciones Unidas, y particularmente con respecto al ODS 16, donde una mayor capacidad de los estados para promover políticas públicas no discriminatorias e igualdad de derechos y participación efectiva de la ciudadanía contribuirá a mejorar la confianza en las instituciones, la gobernanza y el Estado de Derecho, y a lograr una mayor cohesión social para alcanzar los objetivos de desarrollo más eficazmente. Esta gráfica
Refleja los resultados del indicador de cohesión social en América Latina y sobre todo refleja los retos de la subregión en esta materia, cuyo promedio de su logro relativo está por debajo del promedio de la región, como se observa en la gráfica. Siguiente. La seguridad ciudadana continúa siendo el concepto sombría que orienta las múltiples experiencias e intervenciones que a lo largo de 3 décadas se vienen implementando en la región y subregión. La seguridad ciudadana es asumida así desde múltiples dimensiones que la explican y la definen, como derecho humano, como bien público, condición de desarrollo y dimensión del concepto más amplio de la seguridad humana. Siguiente. En la subregión existen avances importantes en torno a la promoción de políticas públicas basadas en evidencia. En la tabla que se presenta, algunas iniciativas vigentes nacionales en temas de prevención y generación de evidencias. También se cuentan con instrumentos de políticas de mediano y largo plazo. Esto se detalla en el documento y que se complementa y que podrían reforzarse para generar sinergias entre los distintos ámbitos del desarrollo e identificar potenciales multiplicadores para el logro de la cohesión social y el ODS 16. Siguiente. Así se puede decir que el enfoque de derechos y desarrollo humano de la seguridad ciudadana refuerza su relación con la cohesión social con miras al logro del ODS 16, una mejora sostenida de la seguridad ciudadana y generación de las bases para una mayor cohesión social y desarrollo sostenible, requiere potenciar el logro del ODS 16, el ODS 5, que es la igualdad de género, y las sinergias entre estos ODS, entre los distintos ODS. Así también la relación que se establece y refuerza entre el ODS 16, la seguridad ciudadana y la cohesión social, puede contribuir a generar un círculo virtuoso. Esta figura pues muestra estas relaciones de estos enfoques y dimensiones respectivas en el marco de la Agenda 2030. Este análisis se profundiza en el capítulo 1 del marco de referencia y teórico del documento. Siguiente. Así a partir, la siguiente lámina, sí. A partir de este marco de referencia y marco teórico se establece la importancia de un abordaje integral de la cohesión social, la seguridad ciudadana, con enfoque al ODS 16, que contribuya a identificar las sinergias entre los ODS y multiplicadores para su aceleración. Así se considera la metodología de políticas integrales planteada por el PNUD, que establece un abordaje holístico y un enfoque sistémico de las causas subyacentes y factores de riesgo de la inseguridad ciudadana, el conflicto social y la violencia en todas sus formas. Un abordaje integral que reconoce las sinergias e interconexiones entre los ODS y sus metas. Eso se puede observar en esta figura, es un poco pequeña, pero en el documento se puede observar de mejor manera cómo están estas interconexiones entre los diferentes ODS y sus metas. Así también permite construir intervenciones de políticas integrales eficaces para mejorar los niveles de seguridad, convivencia y cohesión social que contribuyan al cumplimiento de los objetivos. También considera el enfoque sistémico de la gestión de riesgo ante choques y eventos extremos. Siguiente. Así se plantea una propuesta de políticas integrales, como mencionó Jairo. Este es un resumen de esas políticas. Hay todo un detalle en el documento, así como un anexo donde se especifica, el anexo 8, donde se especifica también estas intervenciones. Se concentra en los ámbitos de políticas esenciales para un abordaje integral de los retos de la seguridad ciudadana y la violencia y la gestión de los conflictos sociales, y brinda algunas líneas para el desarrollo de futuras iniciativas
y proyectos. Y tal como se observa en la figura, los ámbitos de intervención relacionados a la seguridad ciudadana y la cohesión social e intervenciones, si ven abajo, las intervenciones desde el corto al más largo plazo, así con énfasis en el ODS 16 y el ODS 5 de igualdad de género como fundamento esencial para encauzar su cumplimiento. Siguiente. El Sistema de Naciones Unidas, con articulación regional y nacional en temas de prevención, seguridad ciudadana y género y el enfoque integral, brindan apoyo a los países de la subregión a través de iniciativas en fortalecimiento técnico a sus capacidades y gestión de evidencias para acelerar los procesos conexos al ODS 16. Cabe destacar el proyecto Infosegura, que juega un rol central en los países de la subregión en materia de seguridad ciudadana, incidiendo en políticas públicas basadas en evidencia y diálogo inclusivo, que es uno de los elementos fundamentales de esta política integrales en el marco de la Agenda 2030. Y otras iniciativas como la iniciativa de Spotlight, entre otras. Es clave, el siguiente por favor. Es clave fortalecer los espacios de diálogo entre los países y sectores para abordar desde una visión subregional e integral la cohesión social y la seguridad ciudadana. Se requiere una respuesta integral a nivel de los países y a nivel de la subregión ante las nuevas dinámicas globales y nacionales y en un contexto más complejo en el que se destaca la situación de violencia e inseguridad en los países de la zona norte de Centroamérica, que ha marcado una nueva etapa caracterizada por crisis migratorias, desplazamientos forzados, migración irregular, entre otros temas. Siguiente. Ahora le paso la palabra a María, que va a hacer la parte del índice y las conclusiones. Muchas gracias. No sé si me tomé el tiempo. Gracias, Carolina. Buenos días, buenas tardes a todos. Yo voy a retomar aquí la presentación con la parte de la propuesta de medición del índice de cohesión social adaptado para la subregión. Especialmente nos interesaba considerar aspectos de la seguridad ciudadana y el ODS 16. Como ya platicó Carolina, la cohesión social pues, es un elemento fundamental para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. Y como platicó Jairo también, lo que pasa es que los componentes de la cohesión social están estrechamente vinculados con la mayoría de los ODS y con gran parte de sus metas. Entonces ocurre algo muy interesante en el que la cohesión social no es solo un fin de las políticas públicas, sino que también aparece como un medio para la consecución de otros objetivos. De ahí su gran relevancia para el diseño y para la implementación de políticas públicas. Entonces, dado esto, pues nos interesa contar con las herramientas para identificar y analizar los factores que contribuyen a la cohesión social para promover sociedades pacíficas e incluyentes, como ya dijimos. Y para que nos sirva para discutir las políticas públicas, sus objetivos y su implementación en términos de cómo contribuyen a la cohesión social. Entonces, nos damos a la tarea de generar una propuesta de metodología para medir la cohesión social en esta subregión de Centroamérica y República Dominicana. El tema es que hay una serie de retos metodológicos al medir la cohesión social, principalmente por el carácter multidimensional y abstracto de este concepto. Además, no es un concepto unívoco, sus expresiones varían dependiendo del contexto histórico, político, cultural y social. No es lo mismo cómo se expresa la cohesión social en Costa Rica que en tal vez Noruega o tal vez incluso dentro de Latinoamérica no es lo mismo que en México o en Colombia. Entonces, de ahí salen los retos metodológicos de esta medición. Primero, poder medir un concepto multidimensional y abstracto que no es directamente observable a partir de indicadores que sí observamos, y poder tomar en cuenta todas las expresiones únicas al contexto, pero que sea de forma general para poder comparar con otros países, ¿no? Entonces, para esta medición tomamos como antecedente metodológico importante el Índice de Cohesión Social de América Latina, que es el que Carolina ya les presentó en una de las primeras láminas,
que ya identifica indicadores relevantes para 3 dimensiones de la cohesión social, que son la inclusión social, la gobernanza y la pertenencia. Entonces, la propuesta general es retomar las técnicas estadísticas consideradas en este índice, dado que nos sirven para superar el primer reto, que es cómo medir un concepto multidimensional y abstracto, y compensar un poco las debilidades de este índice para considerar la realidad de la subregión, de Centroamérica y República Dominicana, o sea, identificar y reflejar los aspectos relevantes para la expresión de cohesión social en este contexto en específico. ¿Cómo proponemos hacerlo? Primero, partir de los 3 indicadores del Índice de Cohesión Social de América Latina, que les voy a presentar en un momento, y luego alimentar el índice con una serie de indicadores que le llamamos ad hoc a la subregión, que son principalmente relacionados con seguridad ciudadana y ODS 16. Hay una propuesta de indicadores que está en el documento, que fueron indicadores que no se incluyeron en el Índice de Cohesión Social de América Latina por disponibilidad de los datos, porque a lo mejor no estaban disponibles para todos los países, porque la estimación se hizo a nivel de América Latina, pero usando también datos de países fuera de América Latina, o porque no fueron seleccionados por el modelo estadístico original. Entonces, queremos agrandar un poco este índice y definir un modelo para la estimación, que les voy a explicar un poco en la siguiente lámina. Y dada la metodología, lo que hacemos con este conjunto de indicadores preliminar es hacer un análisis exploratorio en el que se usan distintos criterios estadísticos para determinar cuáles son los indicadores que explican la mayor parte de la variación. Y para aplicarlo a la subregión, para escoger el índice que mejor se aplica a este contexto, lo que haríamos sería enfocarnos en que explique mejor la variación en esta subregión y también en identificar escalas de logro relativo con respecto a la subregión, ¿no? Y finalmente, dados los indicadores que salen seleccionados en este análisis, se realiza una estimación del índice y se puede identificar cada una de las dimensiones y la contribución de cada uno de los indicadores a cada una de las dimensiones. Entonces, esto que les digo de la definición del modelo para la estimación, aquí es donde se definen ciertos criterios conceptuales que no son muy evidentes porque no hay un criterio claro del punto de vista estadístico, sino que tienen que obedecer al conocimiento del fenómeno en la subregión y debe estar basado en pues, un soporte en la literatura, ¿no? La primera propuesta que tenemos para este modelo pues, se basa en el Índice de Cohesión Social de América Latina, que identifica 3 dimensiones: inclusión social, gobernanza y pertenencia. Y nuestra propuesta es añadir los indicadores ad hoc para la subregión, que son estos marcados en negritas, a la dimensión que mejor se relacionen. El tema es que como ya dijimos, este tema de la seguridad ciudadana está estrechamente relacionado con todas las dimensiones de la cohesión social. Entonces no es muy evidente a qué dimensión deben de incluirse, ¿no? Entonces, dado esto, una segunda propuesta es incluir la seguridad ciudadana como una dimensión aparte, ¿no? El problema con esto es que esta dimensión no había sido considerada formalmente en las definiciones de cohesión social y pues requiere un desarrollo adecuado para incluirla como una dimensión adicional, un soporte conceptual. Entonces, estas son las 2 propuestas que hay hasta este momento. Claro que la definición de los indicadores para incluir y el modelo de estimación tendría que ser, podría enriquecerse la discusión con distintos actores que trabajan en estos temas. Y bueno, finalmente, para concluir, pues resaltamos los avances en materia de seguridad ciudadana, que ha habido un posicionamiento del tema en la agenda subregional, sobre todo esfuerzos en materia de generación de conocimiento, las capacidades estadísticas, todo lo que ha venido haciendo el proyecto Infosegura. Y vemos cómo la desigualdad sigue siendo uno de los principales desafíos de la subregión, esta profundización y extensión de la violencia y la inseguridad ciudadana. Para la propuesta de medición, pues vemos que es algo muy importante la cohesión social y que hay estos retos metodológicos, pero creemos que es algo que vale la pena explorar, sobre todo para el diseño e implementación de políticas públicas, para que podamos evaluar políticas en términos de qué tanto contribuyen o no a la cohesión social. Y nos quedamos como desafíos, pues,
esto de impulsar políticas coherentes, integrales, sensibles al género, al logro de los ODS, la seguridad ciudadana, etc. Los retos que quedan de la pandemia del COVID-19 y finalmente fortalecer la agenda subregional. Muchas gracias, estamos listas para contestar cualquier pregunta. Muchas gracias, María y Carolina, por la exposición de este documento amplio y muy profundo, que por cierto ya pueden leer y pueden descargar desde nuestro sitio web oficial www.infosegura.org. Les recuerdo que pueden compartir sus comentarios, sus consultas en la sala de chat que está habilitada para este fin. Quiero dar paso a los comentarios de este documento por parte de Celia Rosell, directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y a Carlos Matex, del Instituto Tecnológico de Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenidos de nuevo. Adelante, Celia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿nos oyen? Buenos días. Adelante. Buenos días. Lo primero, discúlpenos, tenemos un problema con la pantalla, lo hemos podido ajustar, pero no sé si ahora ya nos pueden dar paso, por favor. Si es posible. Te escuchamos, adelante. Ok, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos desde Andalucía, a toda América Latina y buenas tardes a todos también los que nos acompañáis desde Europa. Querido Jairo, un saludo también muy amistoso para ti, me alegro de verte de nuevo, ahora virtual. Querida María, Carolina, Ivonne, gracias por vuestras exposiciones. Queridos todos. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría es trasladar mi agradecimiento, como no puede ser de otra manera, al PNUD y en concreto, querido Jairo, a la Oficina Regional para América Latina por la invitación que realiza, como siempre, con tanto cariño, al Gobierno de Andalucía para la presentación de este interesante primer informe sobre cohesión social con enfoque ODS 16 que nos acabáis de presentar. Por supuesto, también mi agradecimiento a Juan Carlos López Cecilia, también que le conocéis bien de PNUD, que siempre nos acompaña en estos procesos de trabajo y colabora con nosotros para que esta relación sea tan estrecha como es. La iniciativa de este informe que habéis presentado hoy es importante, por supone las bases para una definitiva medición del concepto de cohesión social en esta subregión de la que hablamos. En el caso de la cooperación andaluza, además, supone afianzar la alianza con PNUD y con el trabajo que venimos desarrollando junto al sistema de integración centroamericana, que en este ámbito ya sabéis que es la Secretaría de Integración Social del SICA quien más está implicada y es una institución socia destacada de Andalucía. Queremos destacar la importancia de la proyección que propone PNUD de un índice de cohesión social vinculado con la seguridad ciudadana. Lo estáis explicando, son unas cifras que a nosotros nos impresionan, que nos deben impresionar a todos y que sin duda nos hacen ver que este es el camino, ¿no? Colocar la seguridad ciudadana en el centro de la diana. Es una zona con una violencia estructural que además la pandemia ha hecho desgraciadamente ver que se agudiza y que retrocede. El abordaje de las problemáticas que afronta Centroamérica y República Dominicana, como ya señalabais, tiene un carácter multidimensional, transversal. Qué importante es que en estos informes abordemos, en el enfoque de nuestro trabajo, abordemos no solo la crisis sanitaria en sí, la que hemos vivido, sino una educación inclusiva, el tema de la violencia como tratáis o la movilidad humana, que es ahora mismo ese fenómeno global que afecta tan especialmente a Centroamérica y a República Dominicana. Por todo eso nos parece de especial interés la generación de ese índice multidimensional del que hablabais, ¿no? Para que aborde pues, precisamente todas esas dimensiones de inclusión social, gobernanza, pertenencia y ese vínculo con la seguridad ciudadana como elemento central del debate.
en tema de seguridad ciudadana lo habéis referido, el trabajo de Infosegura, que ha venido sin duda a fortalecer la robustez de las estadísticas de la región, que ya trabajaba Centrostat y en los que también conocemos que ha trabajado intensamente Eurostat desde la Unión Europea. Nosotros desde Andalucía tenemos el firme compromiso que una política de cohesión social y global es el camino. Y no lo decimos por cualquier cosa, lo decimos porque tenemos una experiencia regional de desarrollo en los últimos 25 años vinculada a esa política de cohesión europea reconocida en los tratados y que es un principio de solidaridad, modelo de integración regional a nivel mundial. Nosotros desde Andalucía, con una región de 8,5 millones de habitantes, ha vivido en estos últimos 25 años de la mano de la Unión Europea una transformación profunda de nuestras instituciones, que además hemos conseguido trabajar junto al resto de regiones y de países europeos precisamente en lo que estamos hablando hoy, en la construcción de unos indicadores comunes, la construcción de una metodología común, que más allá del idioma, que por ejemplo es un elemento del que no nos tenemos que preocupar aquí hoy, pero en la Unión Europea sí se ha conseguido estandarizar unos procedimientos y una política. En el caso de Centroamérica y República Dominicana, encontrar ese modelo de desarrollo sostenible sin duda pasa por esa visión global asimilada a esa experiencia europea, con los matices tan importantes como los que hablamos hoy, de enfocarnos en principios clave como es la seguridad ciudadana en este caso, pero siempre con ese enfoque de conjugar de manera integral el buen gobierno con el desarrollo inclusivo y abordar la problemática de lo local, tanto de lo local como de lo global. Lo importante de este trabajo, del informe que estamos presentando, sin duda es la información que nos puede permitir obtener, es imprescindible, es la base. Disponer de unas estadísticas ciertas y robustas nos va a ofrecer precisamente esa certeza y certidumbre que nos van a permitir actuar y crear nuevas ventanas de oportunidad. Como parte del partenariado que hemos construido con PNUD, nos sumamos definitivamente desde Andalucía a una apuesta clara por esas políticas públicas integrales de cohesión social. Creemos que es importante hacer, como no, referencia al SICA, al Sistema de Integración Centroamericana. Es un espacio estratégico para abordar la hoja de ruta que se propone y sin duda con un protagonismo singular en la construcción de esa política regional, de esa integración regional en el área centroamericana. En este sentido, más allá de la estrategia centroamericana de seguridad, la SICA como plataforma de integración regional nos abre esa ventaja comparativa de abordar un reto metodológico conjuntamente como el que estamos presentando hoy. Respecto a las consideraciones finales del estudio, comentar nosotros desde una región de Europa, una región de 8,5 millones de habitantes y con competencias en los principales sectores de actividad y cooperación descentralizada como somos, tenemos claro que los territorios son clave en cualquier discusión asociada a la cohesión social, y no solo para la construcción de la política pública, sino para lo que estamos hablando aquí hoy, para la medición y poder mapear la complejidad que cada espacio tiene, y en este caso la diversidad de una región como Centroamérica y República Dominicana. En este sentido, Andalucía, con esa trayectoria que os digo, tenemos experiencia concreta en la generación de indicadores y de fuentes de medición a nivel de territorio que permiten visualizar a nivel, por ejemplo, de la Unión Europea, esos desequilibrios que existen entre unas regiones y otras y cómo se han ido superando y avanzando con los años en esa línea. En suma, quiero felicitarles por el informe presentado, agradecernos el espacio que nos han ofrecido hoy y brindaros siempre el apoyo de la cooperación andaluza y del Gobierno de Andalucía para seguir trabajando por la región de Centroamérica y República Dominicana. Muchas gracias. Gracias, Celia. Carlos, pasamos contigo. Bueno, sí. Gracias y buenas tardes. ¿Me escucháis bien, verdad?
Muy bien. Sí, sí, bueno, pues saludo a todas las personas que nos acompañan y a quienes habéis motivado y promovido este informe. A algunos nos conocemos ya y nos habéis visitado incluso en nuestra universidad recientemente. Jairo, creo que está también gente conocida desde la agencia andaluza. A su directora Celia no tenía ocasión de conocerla, pero aprovecho para saludarte. También con la agencia andaluza hemos colaborado tradicionalmente. Bueno, gracias por estar y gracias por habernos dado la oportunidad de conocer este informe. Como digo, hablo desde el mundo universitario. Desde el centro que yo dirijo impulsamos un máster de desarrollo sostenible muy latinoamericano, un máster además interdisciplinar con la Universidad Complutense y la Politécnica. Y bueno, una primera cosa que les quiero confesar es que este estudio va a ser materia obligatoria para nuestros estudiantes de máster que van a empezar el nuevo curso la próxima semana, porque considero que es un documento importante que, como decía la directora, aporta una información muy profunda y muy actualizada, pero también es interesante María, desde el punto de vista metodológico. Creo que ese esfuerzo que habéis hecho por buscar un índice sintético que nos dé una información que nos permita no solo saber cómo estamos, sino también valorar los avances, me parece que es especialmente importante. Así que bueno, que sepan que con su permiso el informe será objeto de estudio y bueno, y ojalá pudieran venir a alguna de las actividades que tenemos aquí para presentarlo o para tener un diálogo con los estudiantes. También quería referirme, ya más allá del mundo universitario, a que como es natural, cada vez más nos encontramos con problemas de envergadura diferente, pero enfoques muy similares, tanto en lo que tradicionalmente hemos llamado el mundo en desarrollo como en lo que tradicionalmente hemos llamado países industrializados o países donantes. Aquí también en España y en Europa estamos preocupados por la cohesión social, como saben, y de hecho desde nuestro centro y en colaboración con muchas entidades, entre ellas con PNUD, estamos impulsando este año una acción fuerte para replantear las bases del contrato social que nos ha traído hasta aquí. Contrato social en el que nos sentíamos, sobre todo en Europa, relativamente cómodos en una división entre un sector productivo que generaba empleo y riqueza, un sector público que de alguna manera vigilaba los fallos del mercado y proveía servicios, y un tercer sector que remediaba los problemas que ni uno ni otro podían resolver. Ese orden se ha roto. Prueba de ello es que el tercer sector empieza a hablar de empresa social, que el sector empresarial se da cuenta de que tiene que actuar de otra manera, mucho más empática con la sociedad, y sobre todo para quienes venimos del ámbito público, pues ya es una evidencia que lo público, los asuntos sociales que más preocupan a nuestras comunidades, a nuestras sociedades, ya no se pueden abordar exclusivamente desde el ámbito de la administración pública, y necesitamos cada vez más una concertación, un nuevo pacto para poder abordar, como nos indica muy bien la Agenda 2030, a través del Objetivo 17 de nuevos tipos de alianzas, problemas que en esencia son tremendamente complejos, que no tienen una solución directa, sino que hay que hacerlos evolucionar a situaciones más deseables y que nos obligan a pensar en una nueva manera de estructurar la relación entre los actores. Y para eso las agencias de desarrollo, las agencias internacionales tienen un papel importante, y por eso instituciones como PNUD están también planteándose su posición en el sistema, y sobre todo están asumiendo una función integradora de esos diferentes actores y sectores con una propuesta audaz de riesgo, porque actuar de una manera colaborativa con diferentes actores induce riesgos en el ámbito financiero, en el ámbito también de la reputación, y por supuesto con métodos de trabajo, metodologías de gestión de los proyectos, de la financiación netamente diferentes. Yo creo que en eso estamos todos, y este informe en cierto modo nos anima a buscar estas nuevas trayectorias de trabajo y de acción
que son la única manera de ver que estas cifras que tenemos hoy, que son tremendamente preocupantes como hemos visto y están lesionando los derechos de muchos hombres y sobre todo muchas mujeres en el mundo, pues puedan evolucionar en una generación y no en un tiempo que no sería razonable. Como digo, la necesidad de replantearnos un contrato social, pensar no solamente en la redistribución de la riqueza, sino también en las condiciones predistributivas, es algo que nos inquieta a todos, y terminaré diciendo algo a lo que también ha aludido la directora de la agencia andaluza. No solamente se trata de un contrato social, es un contrato social que tiene que tener una dimensión territorial. Por eso quizá tenemos que declinar el contrato social hablando de un contrato territorial, que debe ser un contrato inclusivo y que además debe ser un contrato internacional o global, porque va a ser muy difícil que podamos abordar esto desde un ámbito netamente regional o nacional. Por eso el estudio, esa dimensión para toda el área centroamericana, me parece que acierta. Nada más, muchas gracias insisto otra vez, por haberme dado la oportunidad de estar aquí y espero que el estudio tenga largo recorrido, que para eso se hacen los estudios, y que en la medida de mis posibilidades, en el ámbito en el que yo estoy, pues trataré de difundirlo, de que se aprecie el valor que tiene y sea útil. Muchas gracias de nuevo, Carlos, Celia, a todo el equipo por acompañarnos en este Data Acción de PNUD Infosegura. Feliz noche para ustedes. Escuchamos a continuación a Rita Charra, líder del equipo de pobreza y crecimiento inclusivo del Centro Regional de PNUD, antes de pasar a preguntas y comentarios para que Rita nos ayude a cerrar esta trilogía sobre cohesión social en Data Acción. Adelante, Rita. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer a todos los participantes al estudio, pero agradecer a Andalucía para esas palabras, con lo cual se evidencia, ¿no?, que el problema de cohesión social es un problema que abarca todo en un momento en el cual tenemos multicrisis. Y agradecer al profesor Maté. Creo que no hay mayor éxito de nuestros estudios que saber que algunos estudiantes reflejarán con una visión nueva y fresca sobre los desafíos que tenemos hoy en día. Queremos agradecerle porque hoy se presenta el último documento de las series de informes sobre cohesión social que profundizan, ¿no?, un concepto, como lo hemos visto, desde perspectivas diferentes y complementarias en una región muy afectada. Como lo ha dicho ya Jairo, como lo han dicho las varias personas que han participado hoy, en un contexto en que la polarización, la violencia y las tensiones sociales se han visto exacerbadas a causa de la pandemia, más recientemente a causa de un conflicto político en Europa, ¿no?, se resalta la necesidad de poner la cohesión social en el ámbito de la política pública para lograr la Agenda 2030, en un contexto en el cual el secretario general ha hablado de rescue, esa Agenda 2030, con las problemáticas tan complejas que tenemos hoy en día. Centroamérica en particular ha sido el escenario de complejos eventos marcados por la violencia, la inseguridad y la vulneración de los derechos humanos. Los conflictos armados, los procesos de paz y el retorno a la democracia en los 80 implicó para la subregión no solo un desafío político e institucional, sino también un reto en términos de seguridad. El crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y problemas estructurales de pobreza, desigualdad y bajo crecimiento, entre otros, han afectado sistemáticamente distintos ámbitos de desarrollo en esta subregión, incluyendo el humano, el político, institucional y comunitario. Esa subregión, pero en especial la de los dos países de la zona norte de Centroamérica, se han convertido en una de las más violentas del mundo, marcada además por complejo proceso de migración irregular. Y hoy en día hemos visto con el lanzamiento del Informe de Desarrollo Humano cómo las multicrisis han impactado, y sobre todo en el post-COVID, sobre todo muchos países de la región. Es importante mencionar que con estos documentos se plantea un marco de referencia de los resultados del documento base de la Estrategia de Políticas Integrales para la Cohesión Social en América Latina y el Caribe, desarrollado bajo el auspicio de AICID. De esa forma,
hace una contribución al análisis de la cohesión social, dándole un enfoque subregional y vinculada con la seguridad ciudadana. Así que estamos muy contentos de ver cómo desde arriba hacia abajo hemos tenido el apoyo de España a nivel nacional, pero también con la participación, ¿no?, de Andalucía, que nos ha venido acompañando. Como hemos presentado hoy, la propuesta que hacen los autores son para contar con un índice de cohesión social, y queremos hacer mucho hincapié en eso. Para nosotros ese indicador, y sobre todo por el profesor Maté, ha sido un inicio de una reflexión. No es perfecto, es perfectible, y sobre todo creo que es importante analizar una cosa. Lo hemos hecho teniendo a disposición datos, indicadores que sí se podían comparar entre los varios países, y eso muchas veces es un indicador, es un desafío. Entonces, sobre todo cuando lo presentamos, ¿no?, a los estudiantes, creo que es importante analizar que lo hemos hecho en un mundo donde los datos no son siempre disponibles para todos. Entonces hemos hecho un esfuerzo para comparar y llegar a eso, que no es un ranking de países, sino que un inicio de una reflexión que ojalá con la participación de los estudiantes, profesor Maté, podemos ir adelante y profundizar más en una visión nueva, donde quizás la preocupación de los estudiantes pueda ser nueva y diferente en un momento con multicrisis. Sin más, quería agradecer mucho la oportunidad a Jairo de habernos dado la posibilidad de tener una visión integrada y de abordar ese problema desde el punto de vista de inclusión-exclusión, porque pensamos que la exclusión estructural sí crea desconfianza y sí crea violencia. Así que muchísimas gracias a todos los participantes por habernos dado la oportunidad de presentar y estar hoy aquí presentando ese estudio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rita, por esta clausura de la trilogía sobre cohesión social en Datacción de PNUD Infosegura. Damos ahora la oportunidad para este espacio de nuestro público para atender a sus preguntas, a sus comentarios. De hecho, ya tenemos varias. Hay dos que tienen relación, que son similares sobre el índice de medición. Me imagino que van dirigidas para María, o si Carolina también quiere apoyar. David y Renata consultan qué otras dimensiones deberían ser consideradas como parte de un índice de cohesión social. En otras palabras, ¿cuáles son las dimensiones perdidas en la medición de la cohesión social? María. Gracias, Ivonne. Sí, para contestar a Renata, y veo que David también tiene una pregunta similar. Similar. Bueno, creo que se nos pueden ocurrir muchísimas dimensiones y cosas importantes que abonan a la cohesión social. Las que se han identificado, que vienen desde el Índice de Cohesión Social de América Latina, son las que se han repetido en las distintas exposiciones, conceptualizaciones sobre la cohesión social en América Latina, ¿no? Creo que algunos elementos que son muy relevantes para la región, además de la seguridad ciudadana, está también el tema de la igualdad de género, que se ha mencionado como transversal a todas las dimensiones, que también podríamos pensarlo como una dimensión en sí misma, y la igualdad etnorracial, que también es muy importante, la inclusión de las comunidades indígenas. Ahí viene a colación lo que decía Rita, que hay muchas cosas que nos interesaría medir y considerar, pero que no tenemos los datos para incluirlos. Muchas veces, incluso dentro de los países, pero sobre todo para este tipo de iniciativas necesitamos indicadores que sean comparables entre países. Entonces, ahí hay una gran desventaja que tenemos, que hay que hacer un esfuerzo por sistematizar la información y por recolectar datos sobre los indicadores que queremos medir, que es uno de los esfuerzos que hace el proyecto Infosegura, particularmente sobre seguridad ciudadana, que, como les comentaba, no había en las bases de datos internacionales que se utilizan para obtener indicadores, como lo es el Banco Mundial, no hay indicadores de seguridad ciudadana. Entonces, ese ya es un esfuerzo muy importante y que estamos considerando como una dimensión que no se había considerado en el análisis, ¿no? Y sobre lo que decía David, sí, la idea de incluir los indicadores ad hoc, para empezar, nosotros estamos proponiendo una serie de indicadores
que no es exhaustiva, no son todos los indicadores que podríamos incluir, pero son los que hasta ahora hemos identificado que existen los datos para todos los países de la subregión. Se podría enriquecer, claro, y la segunda parte es incluirlos en cada una de las dimensiones. Esto es con base en los dos criterios que David menciona: conocimiento de expertos, que puede estar apoyado en la literatura, en los documentos, reportes que se han hecho sobre este fenómeno de la cohesión social, y también lo que él dice, que si se hace algún análisis que permita hacer la asociación. Entonces tendríamos criterios conceptuales y criterios estadísticos, es decir, ver con qué indicadores de qué dimensión se relacionan más, es decir, hay mayor correlación, si se mueven en la misma dirección, podemos decir que a lo mejor este indicador va más de acuerdo con dicha dimensión, donde hay una mayor correlación. Entonces, idealmente tendríamos que considerar ambos criterios, estadísticos y conceptuales, para construir nuestro índice. Gracias. Gracias a ti, María. Tenemos una siguiente pregunta de Francisco. Disculpa, solo quisiera agregar... Adelante. Sí, disculpa. Quisiera agregar que cuando se estaba elaborando el índice, tuvimos el primero, el índice de cohesión a nivel de América Latina, tuvimos algunas discusiones internas entre los autores sobre el tema de la gobernanza socioambiental, sobre el tema de la cohesión social y ambiente, ¿no? Y yo creo que es importante retomarlo porque en torno a eso giran también muchos conflictos, ¿no?, sociales, y está el nuevo documento que se lanzó sobre ese tema. Gracias. Gracias. Sí, en las redes de PNUD Infosegura estamos compartiendo y seguiremos socializando también esta trilogía de informes. Gracias, Carolina. Francisco pregunta: ¿qué papel juegan o jugarán para PNUD las ONGs en la cohesión social para poder aportar soluciones a la violencia aguda que afecta a la región, a la subregión? Carolina, si quieres comenzar tú. Sí, yo creo que es clave este tema. Se plantea en el documento sobre cuáles son los actores estratégicos a nivel de la subregión y cuál es el rol que podrían retomar. Es claro el rol de PNUD en el tema de promover lo que es el cumplimiento de la Agenda 2030 y de las capacidades también, de promover las capacidades técnicas. Se habla no solo de la gestión de la capacidad de la información y gestión de la información como está trabajando Infosegura, pero sino que también apoyar en el ODS 17, porque aquí no lo mencioné mucho por el tiempo, pero hay toda una parte de modernización, entre comillas, del Estado, porque ya se ha hablado antes de modernización, pero una modernización adaptada a las situaciones complejas que está enfrentando la subregión. Entonces, como el tema de fortalecimiento institucional, la integración de la agenda y a nivel subregional también es otro de los temas. Gracias, Carolina. Jairo Acuña, cerramos contigo. Sí, gracias, Ivonne. Yo creo que esa pregunta del colega de República Dominicana es súper importante. Aquí todas las visiones suman en la construcción de esta cohesión social. Creo que un desafío que plantea el documento es cómo agrupamos esas diferentes visiones. El informe de desarrollo global que lanzamos hoy sobre desarrollo humano también nos planteaba ese desafío. Irónicamente, en los últimos años hemos visto un aceleramiento de la polarización política, y esa polarización política lo que está generando es una parálisis en la implementación de políticas públicas, una irrupción, por decirlo de alguna forma, de la cohesión social. El desafío es precisamente cómo reconstruir esas visiones conjuntas, compartidas, incorporar a los diferentes actores. Nosotros en el PNUD, en nuestra visión de gobernanza efectiva, pues se trata de construir esos espacios de colaboración, de acercamiento,
levantamiento de datos y evidencia que el proyecto Infosegura nos permite hacer, abrir ese espacio y esa discusión para esas diferentes visiones. El Estado no tiene el monopolio de la cohesión social, tiene un rol importante en la construcción de esa cohesión social. Y finalmente, pues, me alegra muchísimo haber escuchado a mi colega Rita Schiara plantear esa visión de la integralidad de la respuesta del desarrollo. Al final de cuentas, la gobernanza es el vehículo o el proceso por medio del cual se da esta discusión entre diferentes actores, desde el nivel nacional hasta el nivel local, pasando por los niveles intermedios. Y ahí, moviéndonos hacia adelante, Ivonne y colegas, proyectos como Infosegura, con el apoyo de USAID, por ejemplo, proyectos como localización de los ODS con el apoyo de Andalucía, proyectos con las contrapartes en los gobiernos al nivel subnacionales, es conforme vamos construyendo una visión, apoyando a estos procesos de fortalecimiento de la cohesión social. Es, como dice Rita, perfectible. Los datos nos restringen hasta cierto punto de qué tanto podemos comparar y qué tanto podemos levantar, pero fortaleciendo políticas públicas basadas en evidencia, fortaleciendo espacios de diálogo a nivel nacional y subnacional, es como vamos recomponiendo, refortaleciendo este contrato social. Y termino aquí. Veo en el cuarto, ahí en Andalucía, a gente muy querida, Celia, Olga, Juan Carlos, pues muy entusiasmados de tener este espacio inicial y continuar construyendo en forma co-creativa esta estrategia de localización de la Agenda 2030. Creo que Carlos Mattei nos acaba de presentar un desafío muy importante, que es cómo tenemos que aterrizarlo al territorio. Hemos planteado en diferentes momentos, por las mismas restricciones presupuestarias que ha significado para los estados, para el sector público, el tema de la pandemia, el Estado se ha hecho ausente de algunos territorios. Ante esta ausencia, la cohesión social se ha debilitado fuertemente. Infosegura tiene instrumentos, priorización territorial en temas de seguridad ciudadana, que nos permiten entonces trabajar con el equipo de crecimiento inclusivo para ver dónde están esos elementos de integración y poder volcar todo este cúmulo de conocimiento, de experticia y de lecciones aprendidas de diferentes localidades para fortalecer esa visión y atender, yo creo que el principal desafío que nos enfrentamos hoy en día, lo único certeza que tenemos es la incertidumbre, ¿verdad? Y cómo ante esa incertidumbre podemos reducir la polarización política al tiempo que vamos fortaleciendo la cohesión social, la convivencia pacífica y la distribución de oportunidades en sectores tradicionalmente vulnerables o excluidos de esas oportunidades de desarrollo sostenible. Gracias, Jairo, por la conclusión. Pues de parte del proyecto regional PNUD Infosegura queremos agradecerles a cada uno de ustedes por la asistencia a este foro, a esta Dataacción, así como agradecerle a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por su permanente apoyo para poder ejecutar el mismo. Agradecemos también a cada una de las oficinas país de PNUD que han apoyado el desarrollo de este y los otros dos informes sobre cohesión social, que les recuerdo ya pueden descargar y leer desde nuestro sitio web www.infosegura.org. Estamos también en todas las redes digitales, acabamos de estrenarnos en LinkedIn, podemos conectar por ahí, nos encuentran siempre como PNUD
Infosegura. Esperamos contar nuevamente con su participación, con su presencia en los próximos episodios de Dataacción. Hasta entonces y gracias de nuevo. Hasta luego, muchas gracias.